Dice la palabra del Señor: el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Y esta prédica quizás pueda venir para usted que quizás se siente fatigado espiritualmente. Así como aquella canción de reconocido Adrián Romero que dice: cansado del camino, sediento de ti. Y ningún creyente está exento de sufrir fatigas espirituales en su caminar. Vamos a tener fatigas espirituales, vamos a vivir momentos de gloria en el Señor, pero igual también vamos a vivir momentos de decadencias espirituales. Y para eso nosotros tenemos primeramente la parte física, que es la palabra de Dios, que aunque es espíritu y es vida, la tenemos aquí, la podemos leer. Y otra cosa que reconforta al cristiano es una vida de oración. Esto es algo que no puede faltar en la vida de un creyente. Nosotros podemos ser muy metódicos, podemos ser personas que queremos obedecer, cumplir con la palabra de Dios, pero si nosotros no tenemos una vida de oración, vamos a tener decadencias espirituales. Una persona que está rico espiritualmente es una persona que está en oración constantemente. Y eso lo podemos ver a través de toda la Escritura. Cristo nos da cátedra sobre eso. Él vivía una vida de santidad, puesto que su vida estaba fundada sobre la relación con el Padre a través de la oración. Recordemos, la palabra de Dios dice: orar en todo tiempo. Y uno dirá: bueno, yo puedo orar mientras lavo la loza. Bueno, yo puedo orar mientras yo estoy haciendo los quehaceres del hogar, o nosotros los que trabajamos fuera de la casa. Bueno, yo oro a Dios cuando voy en el camino, oro a Dios cuando estoy haciendo, pero es que ciertamente nosotros necesitamos tener un tiempo en el que tenemos que parar, detenernos y orar a Dios. Por eso quizás nosotros cerramos los ojos para ni siquiera ocupar nuestra vista, este sentido de la vista, para orar a Dios. Hay otros predicadores que difieren de mí y dicen: bueno, yo oro con los ojos abiertos y veo la naturaleza y digo: gracias, Señor, por la naturaleza, gracias, y voy mirando. Se respeta. Pero es que en la oración no solamente está la devoción de gratitud a Dios, sino también que en la oración hay meditación. No necesariamente tenemos que estar hablando, sino que entramos en un momento de meditar. Y es muy enriquecedor para nuestra vida espiritual cuando nosotros hacemos una mirada introspectiva y no usamos los sentidos. Porque muchas veces ocupamos quizás música, quizás ocupamos algo como para movernos a emociones y perdemos la riqueza de la oración, que es meditar, que es mirarse a uno a sí mismo por dentro. Y por eso la oración es tan importante para la vida espiritual. Pero
Muchas veces nosotros también caemos en no orar y viene esa decadencia espiritual. Y por eso yo comencé leyendo Efesios capítulo 3, versículo 14, porque el apóstol Pablo comienza diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas. Era un acto, uno cuando dobla las rodillas a Dios es un acto de reverencia. Quizás uno dice, bueno, es que Dios conoce las intenciones de mi corazón. Sí, pero para eso tenemos un cuerpo físico con el cual nosotros podemos ofrecer una ofrenda de reverencia a Dios a través también, no solamente de nuestro espíritu, sino también de a través de lo físico. Y doblamos nuestros miembros, nuestras rodillas, en forma de devoción y reverencia a Dios. Y el apóstol Pablo lo decía. Ahora, antes de introducirnos en el texto, la carta de los Efesios es lo que se le llama la montaña del Everest. Es el centro de las cartas paulinas. ¿Por qué? Porque es una carta de devoción, de amor entre Cristo y su iglesia. Y lo podemos leer desde Efesios capítulo 1. ¿Y a quién está escribiendo el apóstol? Él está escribiendo a esta iglesia, aunque se dice también que es una carta circular. ¿Qué es una carta circular? Era una carta que no solamente se leía en una iglesia en específico, sino también que se leía en otras iglesias. Pero concentrémonos solamente en esta iglesia de los Efesios. Y es que Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor, donde actualmente hoy es Turquía. Y era un lugar muy importante, porque ahí estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la gran diosa Diana. Era una obra que había demorado muchos años en construir y hasta el día de hoy quedan sus ruinas. Y era un lugar donde había mucho movimiento político, mucho movimiento religioso. Ahí donde el apóstol Pablo tuvo gran batallas espirituales. Y por eso yo, en lo personal, siento mucho feeling con esta carta, porque es tan hermosa y no solamente que hace una expresión entre el amor de Cristo y la iglesia, sino que habla de algo importante, iglesia, y habla del Espíritu Santo. Y quizás por eso muchos de nosotros podemos estar durmiendo espiritualmente. Por eso muchos de nosotros quizás estemos en un TDAH espiritual, en el cual queremos hacer muchas cosas y al final no hacemos nada. En el cual nosotros queremos hacer esto, otro y abarcar y no somos monotemáticos. Y realmente el Espíritu Santo es el mismo y se manifiesta de diferentes dones. El Espíritu Santo no te va a usar a ti para hacer todas las cosas. Él tiene un trabajo para ti. Pero si tú no tienes devoción con el Espíritu Santo, ¿cómo puedes saber lo que realmente Dios quiere para tu vida? Entonces simplemente nos convertimos en personas que venimos y calentamos la silla de la iglesia y nos sentamos al fondo y nos reímos. Y somos como un grupo y un club social. Y no realmente valoramos que esta iglesia es poderosa. No en hecho de físico, sino que nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra huestes espirituales que pueden hacer mucho daño. Huestes espirituales que no duermen, que velan cada movimiento que tú haces. Y sabes que tú no tienes una vida de oración. Y sabes que somos hipócritas. Y sabes que solamente venimos a la iglesia y que no tenemos poder. No porque la iglesia no tenga poder, sino porque usted no tiene una vida de devoción. Entonces, pensamos que la iglesia es un club social. ¿Por qué? Porque venimos solamente a dar unas palmadas y nos vamos como mismo vinimos. O quizás peor. Y a lo mejor nos sentimos bien en la iglesia y cuando llegamos a la casa es la misma monotonía de los meses y los años. Y el apóstol Pablo está escribiéndole a los de Éfeso y le está diciendo, mira, la supereminencia de su poder
que le entregó todas las cosas a su iglesia, que su iglesia tiene poder, pero no poder carnal y de herramientas físicas, sino de herramientas espirituales. Y Él está avivando y está diciéndole que tus ojos no se dejen llevar por lo que ven. No te dejes llevar por ese gran templo. No te dejes llevar porque tú eres judío o tú eres gentil, porque Él de los dos pueblos hizo uno. Amén. Y el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que está fuera de lo que nosotros llamamos círculos privados y clases sociales y de que yo soy de tal país y yo soy de otro país. Para Dios no hay nada de eso. Para Dios hay almas salvas y almas que están en condenación. Solamente hay para Dios eso. Porque al final todos los hombres somos como la tierra. Quizás por fuera todos somos diferentes. Hay tierra roja, tierra desértica, pero al final el centro es el mismo. Hay fuego en el centro. Y así es el hombre. Externamente somos diferentes, pero por dentro todos somos iguales. Y vemos algo aquí. El apóstol Pablo comienza escribiendo y diciendo cómo Dios había salvado y había destinado a su Hijo y que a través del Espíritu Santo había dado poder a la iglesia. Pero Él no solamente se queda ahí en que usted una vez confesó a Cristo y fue salvo y punto. Él sigue subiendo la temperatura. Él le pone un tono más gradual. Él no se queda solamente en que tú eres salvo por la fe y punto. Porque no estaría entonces repitiendo lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando dijo, no se preocupen, no los dejaré huérfanos. No se preocupen, yo no los dejaré huérfanos. Yo le enviaré un consolador, el cual convencerá al mundo, el cual estará con vosotros. Y Él lo reafirma en Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando dice, no solamente tú eres salvo de tu boca, sino que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo está diciéndole a este grupo de creyentes, ustedes no solamente creyeron, sino que el Espíritu Santo vino a morar dentro de ustedes. Aleluya. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros. No somos cualquier cosa. No somos un grupo de creyentes, ni que estamos aquí como un club social. Somos un grupo de personas salvas que están destinados a ser la luz del mundo. Y el apóstol Pablo está diciéndole a estos grupos de creyentes que están en Éfeso, el Espíritu Santo está dentro de ustedes. Ahora, Él les sigue dando un tono más elevado a que no solamente te conformes en que tú sepas que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Dios no quiere solamente que tú seas un mero conocedor de las Escrituras, sino que tú vivas las Escrituras. Que no solamente tú tengas un mero conocimiento intelectual de la palabra de Dios, sino que la palabra se haga viva dentro de ti. Ahora pues bien, vamos al texto. Y el apóstol Pablo está rogando y diciendo, por esta causa yo doblo mis rodillas. Por esta causa, Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. ¿Qué está orando? ¿Para qué está orando el apóstol Pablo? ¿Para qué le está rogando al Padre? ¿Para que dé qué cosa? Versículo 16. Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Aleluya.
El apóstol Pablo está rogando que usted sea fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? El creyente puede ser un anémico espiritual, puede ser un enfermizo espiritual, puede ser una persona que no tiene ánimo, como le dice en la carta que mandó Cristo en el Apocalipsis, dice, aunque yo sé que tienes pocas fuerzas, el cristiano puede perder las fuerzas espiritualmente y puede sentirse fatigado y luchar con los mismos problemas cada año. Y aquí está el apóstol Pablo dando una solución a cómo podemos salir de ese letargo espiritual, de cómo podemos salir de ese TDAH espiritual, en el cual queremos hacer mucho, pero no hacemos nada. Queremos hacer mucho, pero al final no hacemos nada. Y dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seas plenamente capaces de comprender con todo lo santo, sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Él estaba rogando porque los creyentes conocieran el amor de Cristo. Y es algo muy imposible para el ser humano que por su naturaleza pueda conocer el amor de Cristo, a menos que Dios se lo dé. Entonces vemos algo aquí, hermano. Vemos que hay una oración intercesora. Y la pregunta es, ¿qué puede a nosotros motivarnos a servirle a Dios? Si apenas podemos servir nosotros en nuestro hogar, si apenas nosotros podemos ser funcionales en nuestro trabajo, si apenas podemos hacer las cosas cotidianas, ¿cuánto me queda a mí para servirle al Señor? Entonces la pregunta es, no podemos servir espiritualmente ni carnalmente en algo que sea adrede. Necesitamos algo que nos impulse. Necesitamos un motor que nos impulse para poder servirle a Dios con todo el corazón y con toda nuestra fuerza, como Él demanda en su mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si nosotros no servimos ni con toda la mente, sino que con la mitad de la mente, con una 10% de nuestra alma y con un anémico 15% de nuestras fuerzas, entonces nosotros estamos quebrantando el mandamiento de amar a Dios. Y es el mandamiento por el cual vamos a ser juzgados. Y el apóstol Pablo por eso está yendo directamente al centro del problema, y es a la falta de amor. Cuando no hay amor por la obra de Dios, cuando no hay amor en sentido general, entonces nosotros estaríamos hablando de que no estamos sirviendo a Dios correctamente. Unos quizás sirvan por imposición, otros sirvan de otra manera, pero como Dios quiere que sirvamos a Él, es con amor. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo que Él está doblando sus rodillas para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que dice, arraigados y cimentados en amor. ¿Cuál es el simiente de un creyente? El amor. La simiente de un creyente es el amor, y es que el amor va a ser el motor impulsor para nosotros poder hacer y servir la obra de Dios correctamente, y podemos nosotros entonces ahí orar porque amo a Dios, alabar porque amo a Dios, y todas las cosas que hago, lo hago porque yo amo a Dios y no lo hago meramente por un tema de costumbres o legalismo o porque soy fariseo, sino lo hago porque amo a Dios. Pero ¿cómo viene el amor a mi corazón? ¿Cómo es que viene el amor a mi corazón? Porque, y aquí dice, Efesios capítulo 3, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es imposible para el hombre ser lleno de la plenitud de Dios,
Para el hombre por sí mismo no puede llenarse. Usted puede sentarse y comerse un banquete y llenar su vientre. Y usted llenó su estómago a no poder más. Usted puede reírse a no poder más. Usted puede llorar en un velorio a no poder más. Pero lo único que va a satisfacer los deseos del alma es la plenitud de Cristo. Lo único que va a poder satisfacer el alma vacía del ser humano es que Cristo habite por la fe en nuestro corazón. Y ese es el cimiento del creyente. Si nosotros no estamos cimentados en ese amor, entonces vana es toda la obra que nosotros hagamos para Dios. Ahora pues bien, entremos en lo que es el versículo 20. Y mira algo aquí, hermano. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Notemos algo. Mira lo que dice. Mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Entendamos algo. El Dios en el que nosotros creemos es el Dios que creó el universo. No es un Dios que compró un terreno y que edificó en ese terreno. Es el creador de todo el universo. Es el creador de los cielos y la tierra, que solamente Él mandó y se ejecutó. Él es la causa primera. Él es el creador de todo lo que es visible e invisible. Él creó los millones de ángeles que quizá nosotros solamente podemos imaginar. Pero solamente vemos que un ángel se apareció y los hombres caen de rodillas. Que solamente muestra un sueño y hasta el más justo como Daniel queda perturbado. Es el Dios que creó el Seol y es tan caliente que no podemos ni imaginar que ni siquiera llegar a tocarlo ya quedaríamos exterminados. Es el Dios todopoderoso y Él está diciendo a través del apóstol Pablo que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Ahora imagínense, quizás nosotros pedimos cosas tan simples y Dios quiere cosas mucho más grandes de lo que tú puedes pedir. Cosas mucho más grandes de lo que tú puedes imaginar. Cosas mucho más grandes. Muchas veces estamos diciendo, Señor, permite que yo pueda sacar un turno hoy para poder ver al médico. Y Dios te dice, yo quiero sanarte. Señor, permite que yo pueda comprarme un carro, un Mazda chiquitito. Y Dios te dice, yo quiero bendecirte con uno grande. Y yo no estoy hablando de prosperidad, pero para Dios nada es imposible. Y no es que nosotros vayamos a estar pidiéndole a Dios de acuerdo a nuestra concupiscencia y nuestro deseo. Pero Dios puede dar las cosas mucho más abundantes de lo que podemos entender. Quizás usted se limite y dice, solamente voy a hacer toda mi vida una persona que va a limpiar el piso. Y Dios te dice, yo quiero que te presente delante de los reyes. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, si yo pudiera hablar mejor de lo que yo puedo hablar, dice, yo lo hice con Moisés. Yo también lo puedo hacer contigo, porque no se trata de la capacidad humana, sino de cuánto tú te puedes entregar a Dios. No se trata de que lo que yo tenga, sino de lo que Dios puede hacer. Y eso depende de cuán dispuesto tú estás a entregarle a Dios. Recordemos, aquí lo está diciendo, no lo dice el predicador, lo dice Efesios capítulo 3, versículo 20, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Señor, si yo pudiera tener una piecita para arrendarme, yo quiero darte una casa. Gloria. Y así sucesivamente. Señor, quisiera ser
hacer algo pequeño para tu obra. Yo quiero que tú seas grande en mi obra. Yo quiero, no para engrandecerte a ti, sino para que mi nombre sea glorificado, porque yo me glorifico en la debilidad del hombre. Y Dios se glorifica en la debilidad nuestra. Dios no se glorifica en la grandeza del hombre. Dios se glorifica donde el hombre es débil. Ahí es cuando Dios empieza a trabajar. Y avergüenza al sabio. Y avergüenza a todo aquel que se cree algo en esta vida. Y Él nos usa a nosotros, que somos menos que nada, para engrandecer su nombre y para que su gloria sea manifestada a los hombres, que Él, de lo vil y menospreciado de este mundo, Él puede hacerte un vaso de honra. Así que no debes sentirte como algo pequeño e ignorante. Tampoco es para que tu corazón se engrandezca, sino que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Pero encontramos siempre un limitante. Encontramos siempre una pared. Encontramos siempre que tocamos el techo y decimos, hasta aquí llegué. Pero ¿acaso no es algo que estamos nosotros haciendo mal, creyendo que nuestras fuerzas son las que van a ir lejos? Y hemos dejado de orar y de ser llenos del Espíritu Santo. Y es aquí donde muchos grupos dicen, no, que nosotros recibimos el Espíritu Santo una sola vez y ya. Y bien lo dice, que el Espíritu Santo lo recibimos, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice que habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero hay algo más que eso. Y el apóstol Pablo sigue subiendo. Hay algo más que ese Espíritu Santo que recibimos esa primera vez. Y es ser lleno de poder. Y es algo que muchos grupos religiosos se ríen de nosotros, los pentecostales, orgullosos, que aunque estemos caídos, sabemos que hay un poder. Que quizás, aunque no lo hemos experimentado, creemos que la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, es porque ahí está. Entonces falta algo. Déjalo que se rían. Déjalo que piensen que la vida del creyente es una mediocridad y vivir ahí a rastras hasta el fin de los días. La vida del creyente es poder en el Evangelio. Es poder en el Espíritu Santo. Es sanar enfermos. Es echar fuera demonios. Es vivir una vida santa. Es santidad por dentro y santidad por fuera. Esa es la luz del mundo. El creyente es alguien diferente. Y miren algo, hermano. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 18? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol está usando una analogía entre embriagarse con vino y entre ser lleno del Espíritu Santo. Si nosotros solamente recibimos el Espíritu Santo cuando creemos, entonces no hay necesidad de que Él siga abordando el asunto de ser lleno del Espíritu Santo, porque Él le está escribiendo a creyentes. Él no le está escribiendo a personas que no son creyentes. Y Él está haciendo un énfasis en que el creyente que recibió el Espíritu Santo debe de no embriagarse con vino, sino ser lleno del Espíritu Santo. Y mire qué hermosa esta analogía. ¿Qué es embriagarse con vino? ¿Qué es lo que hace el vino? El vino, cuando una persona se embriaga, toma posesión de él. El vino se apodera de él. Esta persona pierde lo que es sus facultades de pensar coherentemente, de caminar coherentemente, porque el vino lo ha hecho embriagarse y habla incoherencias y actúa con incoherencia. Entonces no es él, sino es el vino que lo está embriagando y lo está dominando. Pero en el mismo texto dice, antes sed lleno del Espíritu Santo. El vino
actúa, ¿qué cosa? Irracionalmente en la persona. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? La persona que es llena del Espíritu Santo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo controla al creyente. No lo controla el vino, sino que el Espíritu Santo controla al creyente. Lo llena, lo dirige, lo capacita, le da poder. Y ejerce una influencia total. La pregunta es, ¿estamos siendo dominados por mi personalidad o el Espíritu Santo está guiando mi vida? Recordemos lo que dijo Cristo: vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y yo me quedo pensando en esta palabra, y quizás una persona que habla frente a frente con Cristo puede obedecer, pero Cristo no está aquí. ¿A quién tengo que entonces obedecer para ser amigo de Cristo? ¿A mi carne o al Espíritu Santo? Porque la palabra me dice que yo tengo que obedecer a alguien, que no tengo que guiarme por mis impulsos humanos. Dice, vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Cada día Dios nos habla. Entonces yo tengo que ser dirigido por el Espíritu Santo. Y al ser dirigido por el Espíritu Santo, entonces yo ando en obediencia al Señor. Y puedo decir, como hemos dicho en otra prédica, yo soy amigo de Cristo. A diferencia de que yo conozco lo que Cristo hizo en la cruz, a decir, yo soy amigo de Cristo con toda autoridad. Ahora, siempre se hace una alusión al Espíritu como el aire. Espíritu viene del griego neuma, que es viento, es soplo. Y el viento es como aquello que llena las velas de un barco y nos lleva a puerto seguro. Imagínense que nuestra vida es como si nosotros estuviéramos haciendo un recorrido por el océano en un barco. Y el puerto seguro es el fin de nuestra vida, Sion. Y ese barco es un barco velero. ¿Qué es lo que impulsa a esa vela? Es el viento. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien llena las velas de aire para que nosotros lleguemos a puerto seguro. Recordemos lo que le dijo Jesús a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No vamos a saber ni de dónde venimos ni a dónde vamos, porque vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ser guiados por el Señor. No vamos a ser guiados por una perspectiva humana, mental, y que voy a hacer estos planes para servir a Dios. O como dicen muchos, me voy a esperar a retirar para servir a Dios. O me voy a ir a tal ciudad y le voy a servir a Dios allá. ¿Acaso Dios te dijo que te fuera a tal ciudad? El Espíritu Santo te guió para que estuvieras aquí. El Espíritu Santo te dijo que vendieras, que compraras. ¿Acaso nosotros somos guiados cada día por el Espíritu Santo? ¿O somos guiados por nuestra concupiscencia? ¿O somos guiados por nuestros deseos? ¿O somos guiados por nuestra mente? Y es que si tú quieres ser guiado por tu mente, vas a vivir una vida limitada. Y es como dijera un predicador, aquel ciego que estaba tirado en el camino tuvo la elección de que Cristo le sanara la vista o pedir un bastón. Y muchas veces, en vez de pedir el milagro, lo que pedimos es la asistencia. Dame el bastón. Y vemos algo aquí. Dice que es todo aquel, Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Y es que ese viento es el que sopla sobre el molino para sacar el agua del pozo. Así es el Espíritu Santo. Es como ese viento que sopla recio sobre el molino y saca abundante agua de un pozo, para que nosotros podamos beber de ese pozo, de esa agua que es Cristo. El Espíritu Santo son las arras que Dios nos dejó para que nosotros lleguemos a la redención. Es el Espíritu Santo. Son las arras. Son las arras lo que Dios nos ha dado. Ahora, veamos algo. Tomemos nuestra Biblia y vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. Y todo esto está en la misma carta de los Efesios. El apóstol Pablo empieza hablando de la exaltación de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de cómo le entregó Dios todo el poder a Cristo, que es a su iglesia, y que nosotros recibimos después el Espíritu Santo por haber creído, y que el creyente recibe poder y el amor de Cristo por la fe. Pero luego también vienen las advertencias y dice: no contristéis al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristéis, no lo entristezcas, no lo debilites con tu concupiscencia y tu mente cauterizada. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos muchos se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Oh, santo Dios. Muchas veces nosotros profetizamos como demonio. Y muchas veces vamos a hacer milagros como demonio si nosotros no tenemos una vida de oración. Alabado sea tu nombre. Y vamos a creer que estamos actuando en nombre de Dios y vamos a estar delante de Dios y va a decir: Señor, en tu nombre profetizamos. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y Dios le dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, porque jamás te conocí. Y es que lo que nosotros conocemos para saber que somos hijos de Dios no es los milagros, no es una palabra de sabiduría o este predicador que está frente a usted hablando quizás con alguna palabra rebuscada. Lo único que nos da certeza de que somos hijos de Dios es que tengamos comunión con el Padre. Lo único que nos da certeza es que el Espíritu que está dentro de mí da testimonio al Espíritu del Padre de que yo soy su hijo. Esa es la certeza. No podemos confiar en milagros, no podemos confiar en dones, porque el demonio también lo replica. Y por eso el creyente debe estar en oración. El creyente debe estar en comunión con el Padre, para tener la certeza de que es su hijo, para tener la seguridad todos los días, como el pámpano que está pegado a la vid. Pero si la vid se desprende del pámpano, se seca y es echado al fuego y no sirve. Bendito Dios. Terminemos con esto. Necesitamos un cambio. El creyente necesita un cambio. Ahora la pregunta es: ¿puedo cambiar yo? ¿Yo puedo cambiar? ¿O necesito la herramienta para cambiar? Yo no puedo cambiar. Quizá muchos de nosotros luchamos contra lo que externamente nosotros producimos como malos frutos. Y Jesús lo dijo claro: no se puede recoger fruto de los espinos. Ya estoy parafraseando. Si la raíz es buena, automáticamente el fruto va a ser bueno. Lo que está dentro de nosotros, si está sano, automáticamente nuestras obras van a ser sanas. Y quizás hable un poco de filosofía. Y antes de entrar
a este aspecto, vamos a hablar de algo. Estamos en Efesios capítulo 3, versículo 20 y dice, las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Esa palabra poder viene del griego dunamis. Y esa palabra dunamis es de donde viene la palabra dinamita. Para que imaginen. Es un poder explosivo. Es un poder que obra para milagros. No es un poder de sugestión de la mente o de que quizás, como dirá una mujer, siento síntomas de que estoy embarazada. No, una mujer que sabe que está embarazada, lo sabe porque dentro de ella siente un cuerpo extraño. Es aquel que siente el poder de Dios, no se sugestiona, ni piensa, ni escucha voces esquizofrénicas en su mente. Él simplemente tiene la seguridad porque hay una dinamita dentro de él. Hay poder dentro de él. No tiene que decir palabras para autoconvencerse de que es hijo de Dios. Simplemente soy hijo de Dios porque lo sé. Porque el Espíritu Santo está en mí. Porque me hace obrar con poder. Es algo que es dunamis, es poder dentro de el creyente. Es dinamita. Y es algo que solamente viene de Dios. Ese poder. Ahora, necesitamos un cambio. No podemos servirle a Dios según la carne. No podemos servirle a Dios según nuestras pretensiones o nuestras capacidades. Porque nuestra naturaleza es caída. Y con esto termino. Y aquel gran filósofo Aristóteles hablaba sobre qué era el cambio. Y era algo que se traducía entre potencia y acto. ¿Qué es la potencia? ¿Y qué es el acto? La potencia es lo que puede llegar a ser. Y el acto es la realización de la potencia. Filosofía. Pero yo no le voy a hablar de filosofía. Algo por arriba, pero es para entender qué es la potencia. Es lo que puede llegar a ser. Y se lo voy a poner con ejemplo. Una semilla es una potencia. Porque esa semilla se puede convertir en un árbol, que es el acto final, es el árbol. Una gran roca de mármol es una potencia. Pero el acto final de esa gran roca de mármol, ¿cuál es? El acto final es que llega a ser una escultura. El niño es una potencia, porque el acto final del niño es convertirse en adulto. Y esa es la potencia. Lo que puede llegar a ser algo. Y el acto es lo final. Ahora, si usted toma cualquier ejemplo entre la potencia y el acto, tiene que haber un cambio. Y tiene que haber un agente externo para que pueda producir ese cambio. La semilla por sí sola no puede crecer, decir, ¿sabes qué? Voy a convertirme en un árbol hoy. Y tampoco el gran bloque de mármol puede decir, me voy a convertir en una escultura hoy. Necesita ser esculpida por alguien. La semilla necesita ser sembrada y regada. Y es así. Nosotros tenemos la potencia. ¿Qué es la potencia? Nosotros somos una vieja naturaleza y necesitamos convertirnos en un acto final que es la nueva naturaleza. Pero nosotros no podemos convertirnos. Y es aquí donde entra el cambio. Y es un agente externo que se llama Espíritu Santo. Aleluya. Solamente el Espíritu Santo es el agente que cambia tu vida de potencia a acto. Solamente el Espíritu Santo es el que te cambia de vieja criatura a nueva criatura. No es el golpe de tu voluntad. No es tus fuerzas. Es el Espíritu Santo, el agente externo a ti, que te puede cambiar de criatura. Tú eres una semilla.
Tú no te puedes hacer un árbol. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículo de 4 al 7? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de las cuales habéis creído. Muchos de nosotros decimos, yo estudié en tal lado y a mí es mi fulano, mi pastor, que es un gran hombre de Dios. Y a mí me dio clase, me engano. Y yo mira las cosas que hago y estoy siendo el regalón de Dios. Y eso es nada para Dios. Porque dice el apóstol Pablo, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolo? Servidores por los medios de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó. Y aquí es donde viene el cambio. Pero el crecimiento lo da Dios. Amén, Señor. Solamente el crecimiento lo da Dios. Tú quieres vivir una vida de poder en tu vida. Solamente busca en oración ser lleno del Espíritu Santo. No salgas de Jerusalén hasta que no seas investido de poder. Aleluya. Que Dios te bendiga.